Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Y amigos que nos ven y que se conectan, que están ahí al pendiente de estas transmisiones, ya sea vía Facebook o YouTube. Muchas gracias por ser parte de esto. Una vez más, ya estamos listos para nuestra lección de hoy, que hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos visto los primeros 6, nos faltan ver los que restan, pero dándole gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y bueno, pues una vez más estamos listos y vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe y nos revele esta palabra. Si ya estás ahí dispuesto para que Dios te hable, háblale y dile: Dios, háblame, enséñame. Vamos a orar. Papi, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y tu perdón, por tu gracia, por un día más de vida, por un día más de tu amor, Padre. Aquí estamos en esta hora pidiéndote que tú hables a través de mi vida, que tú nos hables y nos enseñes una palabra clave, una palabra que edifique, Señor, a través de lo que estamos aprendiendo por medio de los dones del Espíritu, Señor. Bendice este tiempo, sea tu Espíritu Santo en cada hogar que nos está viendo en esta hora, tu presencia llevándonos a más, al siguiente nivel, oh Dios. Y gracias por esto. Disponemos nuestros oídos, nuestros pensamientos, todo atento delante de ti para que tú nos hables, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues como te estaba comentando, estamos hablando de los dones del Espíritu. Ya vimos, terminamos de ver en la clasificación que hemos estado trabajando los dones de inspiración, que incluía el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿ok? Esos dones son dones que expresan algo, y hablábamos de la diferencia de lo que es hablar en lenguas y el don de hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, en adoración a Dios, en comunión con Dios, en un momento en el que tú estás con Él, puedes estar orando, puedes estar alabando, y empieza a fluir un don de lenguas, de hablar. Bueno, más bien empieza a fluir las lenguas como un elemento de adoración a Dios. Tú no lo entiendes, tu espíritu sí, tu espíritu es edificado y está en comunión con Dios. Sabemos que pueden ser lenguas humanas o angelicales, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos del don en específico, especial, es cuando Dios te da una palabra para alguien, para una persona, un grupo de personas. Porque acuérdate que los dones es para un momento específico, una situación específica. Entonces Dios te da una palabra, pero en un diferente idioma al que tú sabes, al que tú hablas y al que entiende la otra persona, ¿verdad? Puede ser idioma o lenguaje o dialecto o lengua humana o angelical. O sea, puede ser cualquiera de esas y Dios te habla. Pero Pablo nos enseñaba que cuando alguien habla o de una palabra en otra lengua que nadie entienda, entonces debe haber otro que la interprete. Por eso hablábamos que el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas tienen que trabajar juntos. Puede ser que tú mismo los tengas, ¿verdad? O si no, alguien más tendría que interpretarlo. O tú interpretar lo que alguien más dijo. Si Dios te está dando la revelación de la palabra que está hablando la persona, que está diciéndolo en otra lengua. Entonces es parte importante porque Dios opera su poder, que Él todo lo sabe y que está en todas partes, para usarlo en favor de su iglesia o de las personas, ¿sabes? Entonces, con esto cerramos este bloque de los dones de inspiración y vamos a empezar a ver los últimos 3 dones, y que tiene que ver con otra clasificación. Y vamos a ver de qué trata, ¿ok? Entonces, nada más para recordar lo que se ha visto en las lecciones anteriores, los dones espirituales son regalos de Dios en donde nos transmite su poder dentro del mundo de lo sobrenatural, basado en sus características de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, para llevarlo a cabo en el mundo físico, a fin de dar gloria a su nombre y que los inconversos le conozcan y crean en él. Así también la iglesia y tu vida sean edificadas y fortalecidas en la comunión con el Espíritu Santo. Es así como el apóstol Pablo mencionó 9 dones, los cuales solo por cuestión de estudio y comprensión se han clasificado en, que ya los vimos, pero los estamos repasando. Primero, los dones de revelación, que son los que muestran el conocimiento del Padre Celestial sobre asuntos específicos
y que estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, o sea, también llamada así, y el discernimiento de espíritus, ¿ok? Estos tres son dones de revelación, ya los estudiamos, ya vimos que Dios trae una revelación acerca de algo, ya sea para dar una palabra de sabiduría, para dar una palabra de conocimiento, que son acontecimientos presentes, pasados o futuros con un propósito y un fin, o discernir a los espíritus que están en el ambiente, en el lugar donde tú estás. Puede ser en una iglesia o fuera de una iglesia, pero Dios te da un discernimiento para que operes o para que obres algo en ese momento, ¿sabes? Y también hablamos, la otra clasificación tiene que ver con los dones de inspiración, lo que te acababa de comentar, que también pueden ser llamados de pronunciación, porque son los que comunican algo, un mensaje de Dios inspirados por el Espíritu Santo, los cuales son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Puede ser, y ya habíamos comentado el hecho de que alguien dé una profecía. No quiere decir que sea profeta o que tenga el don de profecía, sino alguien que ya tiene ese don, ya lo va ejercitando. Dios te puede usar para hablar la palabra un día y ya nunca lo vuelves a decir. Si tú quieres el don, tú puedes pedírselo a Dios y ser profeta, y tener tanto el ministerio de profeta o el don de profecía, y ser usado para dar palabra de parte de Dios. Eso es importante. Y ya sea que la des en tu idioma normal como profecía o en diferentes géneros de lenguas, y también necesitarías el don de interpretar de lenguas o saber que alguien puede interpretarlas para que cuando tú des la palabra alguien más lo pueda decir, ¿ok? Eso es interesante y eso es importante porque es un mensaje que Dios da a través de la inspiración del Espíritu Santo, ya sea en tu lenguaje normal, palabra de profecía, o en otro idioma, diversos géneros de lenguas, pero es necesario interpretarla, entonces interpretación de lenguas, ¿ok? Está claro y ahí están las lecciones para que lo puedas checar. Y es interesante, ¿sabes? Que Dios te use en esas cosas. Si tú quieres, pídeselo. Dios te los puede dar. Pero tú métete con Dios, busca la comunión con Dios, fortalece tu comunión con el Espíritu Santo y eso te va llevando a desarrollarlos y saber que es de Dios. Porque desgraciadamente han salido charlatanes de todo esto o gente que Dios las ha usado en estos dones y después creen que ya se la saben de todas y ya no buscan la presencia de Dios y lo hacen a veces por emociones o por lo que saben, no porque Dios se los revele, ¿sabes? Cuidemos esos detalles para que no caigamos en eso, que el Espíritu Santo nos guarde. Entonces, ahora, los siguientes 3 dones espirituales que vamos a hablar son conocidos como dones de poder, ya que se encuentran relacionados con el poder de Dios para hacer cosas increíbles y milagros sobrenaturales dentro del mundo físico. Y estos dones son el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Ahora iniciaremos este estudio analizando el primero de ellos. Para esto es importante entender el concepto de fe, ya que muchas personas tienen una idea equivocada tocante a la naturaleza de la fe, como es mostrada en la palabra de Dios, pues expresan creer lo que dice la Biblia, pero no lo viven, ¿ok? Entonces, sí es importante empezar a hablar de lo que es la fe. Ya vamos a desarrollar durante estas 3 lecciones el concepto de fe y la diferencia entre el don de fe y lo que es la fe natural, y aún la fe como fruto del Espíritu, porque también en el fruto del Espíritu habla de la fe, ¿sí? ¿A qué se refiere? Entonces, ahora, tener una fe genuina en Dios y en su palabra significa algo más que solo moverse sobre las promesas del Señor, o por emociones, ¿verdad? Las Escrituras declaran lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen, en Marcos 16, 17 y al 18, porque dice, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y empieza a describir varias cosas que va a hacer, pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Si tú lo crees, tú lo vas a poder vivir. El creyente debe comprender que cada promesa de Dios es una revelación directa de lo que Él quiere hacer por nosotros, ¿sabes? Entonces, entendamos esto, porque, y ahorita lo vamos a decir, bueno, quiero leerte algo más para que entendamos los procesos con Dios y a lo que nos lleva, empezando por la fe. El mundo espiritual se mueve a través de la fe.
Dios es espíritu y lo que vivimos en él se origina a través de creer sobre aspectos o cosas que no vemos, por lo que debemos recordar que todo lo que poseemos lo recibimos por fe. Entonces, acercarse a Dios para empezar es un acto de fe, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque la fe va sobre algo que no se ve. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, cuando tú estás convencido que vas a recibir algo, y la convicción de lo que no ves. Entonces, yo creo en Dios, aunque no lo veo. Sé que su presencia está aquí, que su Espíritu Santo está aquí enseñándonos y que está también en tu hogar, revelándote esta palabra. Y desde ahí empieza a desarrollarse nuestra fe. Que bueno, ahorita vamos a tocar otro punto porque Dios nos ha depositado a todos una medida de fe. Por eso la gente cree en algo. Todos creen en algo, no hay nadie que no cree en nada. Porque hasta el que diga que no cree en nada, cree en algo, ¿sabes? Entonces, porque tenemos una medida de fe para creer. Entonces, cuando nosotros desafiamos esa fe en creer en un Dios invisible, pero que es poderoso, es Dios de amor, Dios de gracia, Dios de perdón, Dios de misericordia, Dios sanador, Dios proveedor, cuando vemos eso y cuando creemos en la obra de su Hijo Jesucristo, entonces seguimos al siguiente nivel siendo desafiados a empezar a vivir en el mundo sobrenatural de Dios, en las cosas sobrenaturales que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sabes? Pero, pues obviamente, sin verlo, lo creemos. A nosotros no nos consta que Jesús vino a la tierra, por ejemplo, porque no estuvimos en esa época, ni que fue crucificado en un madero, pero lo creemos, porque sabemos que la palabra de Dios es real, y sabemos que al creer en Dios ha habido resultados en nuestra vida. Dios ha hecho cosas grandes. El resultado de esa fe ha producido cosas buenas en nosotros, ¿sabes? Entonces, para acercarte a Dios, necesitas creerlo. También dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él le hay, que Él existe. Dice, porque sin fe es imposible agradarlo. Entonces es necesario que el que se acerca, pues primero crea que lo hay, porque si no, pues en vano es. Y que da regalos a los que le buscan. Entonces, por eso entendemos que Dios tiene cosas increíbles para nosotros. Pero necesitamos creerlo, aunque no lo veamos. O aunque sean cosas que ya estén sucediendo, pero que físicamente no las veamos, no las palpemos, ¿sabes? Desgraciadamente el ser humano se deja llevar por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que toca y por lo que prueba. Pero con Dios tenemos que empezar a desarrollar el mundo espiritual y es a través de la fe. Entonces, ¿qué recibimos por fe? Porque todo lo que tenemos lo recibimos por fe. Y vamos a hablar de 3 aspectos bien importantes que recibimos por fe. El primero es la salvación. En Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Lo que te decía, el creer en Cristo y que vino a la tierra y que murió en la cruz y que su sangre derramada nos trae perdón de pecados, sanidad y libertad y todo esto, y que su resurrección nos da vida eterna, creerlo se hace efectivo en nuestras vidas por la fe, ¿sí? El poder recibirlo, el poder decir, oye, pues no me consta, igual pues ya pasó hace más de 2000 años, igual ni fue cierto, no sé, porque hay mucha gente que no lo cree. Es más, los judíos, la gente que vio a Jesús ahí, no le creyeron como el Hijo de Dios, ¿sabes? Nunca lo vieron así, no lo creyeron. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Por qué? Porque pues imagínate, nosotros por creer estamos recibiendo un buen de bendiciones. Y los que no creyeron, empezando por el pueblo de Israel, pues van a tener su recompensa o su condenación por no creer. Y eso es parte también de lo que va a pasar cuando estemos todos delante del tribunal de Cristo, cuando ya todos seamos juzgados delante de Él. Obviamente los que estamos en Cristo, pues nuestro juicio va a ser premiación por lo que hicimos en Él, ¿sabes? Pero para los que no, los que van a ser lanzados al lago de fuego, al averno, pues con una pregunta matará a su gallo. O sea, ¿creíste en Jesús?
no, pues es que no, yo no sabía, es que no era cierto. Cuando lo vean ahí, ya como el Rey de Gloria, se les van a caer los chones y se van a dar cuenta que todo esto era realidad, que era cierto, pero no quisieron creer. Se les habló de Cristo, se les presentó el Evangelio, pero no lo quisieron seguir. Y entonces van a tener su recompensa, ¿sabes? Su castigo, ¿verdad? Pero bueno, su consecuencia. Entonces, pero por no querer creer cuando se den cuenta que todo esto era realidad. Y los que hemos creído, nos hemos dado fe de que esto es cierto, de que Dios es real, ¿sabes? No lo vemos, pero lo recibimos y lo vivimos. Entonces, ¿y qué más recibimos aparte de la salvación? La justificación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, por la fe somos justificados. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado inocente. ¿Cuál era nuestra culpa? ¿Cuál era nuestra condena? La muerte. ¿Por qué? Por pecadores. Cuando Adán pecó y entonces trajo sobre toda la descendencia humana, sobre toda la humanidad, el pecado, entonces nosotros por pecadores ya merecemos la muerte, porque dice también en Romanos que no hay justo ni aún uno. Todos tenemos la semilla de pecado y todos tenemos la tendencia al pecado. La mejor persona que se porte bien, que haga, no sé, que haga caridad, que done al toletón, que sea buen ciudadano, todo eso, algo va a tener en un área débil en la cual va a caer, ¿sabes? Todos tenemos, un área en la cual caemos y pecamos. Mínimo una. Pero pues la verdad todos tenemos muchas áreas donde todavía cojeamos. Un pie que cojeamos todavía, ¿verdad? Entonces, a través de creer en Cristo somos declarados inocentes. Delante de Dios, Cristo ya pagó por nosotros el pecado. Si tú lo crees, entonces tú te apropias de eso y eres libre. Ya no necesitas andar preocupado, ¿verdad? Ni penando porque, ay, ¿qué va a ser de mí en la otra vida? ¿Y qué va a pasar? Esa es la esperanza y la confianza que tenemos. Que ya Dios, a través de Cristo Jesús, nos declaró inocentes porque creímos en eso, en su sacrificio. En que su sangre derramada perdonó todos nuestros pecados. Acto de fe. ¿Y qué otra cosa tenemos? Precisamente el perdón de pecados. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Entonces, la fe trae perdón, ¿sabes? Porque te decía, aunque no estuvimos ahí, claro, hoy ya vemos películas y vemos series y vemos la Biblia y todo eso, y entonces por creer todo eso, tenemos perdón de pecados, salvación y justificación, ¿sabes? Entre otras más cosas que Dios nos da. Pero todo esto viene por la fe. Y la Biblia, lo acabamos de leer en la palabra de Dios, cómo esto trae su respaldo, ¿ok? Entonces, ahora, es importante aclarar esto. La fe no es un deseo ni una esperanza. Tampoco es el fruto de la razón o el resultado del conocimiento, la lógica y la filosofía. La fe es el producto de la palabra de Dios revelada por su Espíritu. En realidad, toda fe es un regalo de Dios, ¿sabes? Porque, ¿cuál es una frase muy clásica que dicen, que se dice mucho, por ejemplo, cuando te dan una noticia y no la crees, ¿no? Y dices, yo hasta no ver, no creer. Pero eso no es la fe. Porque cuando tú ves, pues ya no necesitas creer. Creer es estar seguro de algo que no has visto o que no ha pasado todavía, ¿sabes? Por eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú hoy crees las promesas de Dios, si hoy crees lo que Dios te ha hablado, vive sobre eso. Pero dicen, no, hasta no ver, no creer. No, pues ya cuando lo ves, pues ya no necesitas creerlo, porque ya lo viste, ya sabes que sí existe y que sí es real. Entonces, por eso dice que no es ni una esperanza, ni un deseo, ni se basa en el conocimiento, ni en la razón, ni en la lógica. Porque es más, la fe a veces nos lleva a lo ilógico, ¿verdad? A creer cosas que dices, ay, ¿a poco neta? ¿En serio? No, ¿sabes? O sea, la fe nos lleva, nos desafía, pues a creer y a esperar cosas que parecieran absurdas o ilógicas, porque no se ven. Pero, ¿sabes qué nos ayuda a afirmar la fe? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero
la comunión con Dios. Tú métete con Dios, órale tu Biblia y todo, y eso va a fortalecer tu fe, para que tú sigas creyendo. Dios ha hecho cosas increíbles en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Y eso nos hace ver que Dios es real y que Dios quiere seguir haciendo eso, ¿sabes? Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí dice que Dios dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Estoy leyendo estos versículos en la lección que viene aquí, porque no estoy diciendo la Biblia, son sacados de la Biblia, pero aquí ya están escritos en la lección para que tú los puedas tener también y puedas ver que todo va ahí. Si lo quieres checar en tu Biblia, eso dice Romanos 12:3, y confirma que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Por eso te decía, todos creemos en algo, todos, en lo que sea, hasta en uno mismo, ¿sabes? Por eso, cuando te dicen, no, es que yo no creo en nada, yo soy ateo, que no sé qué, bueno, no creerás en ninguna religión o en ningún Dios, pero en algo sí tienes tu confianza, tu esperanza. Hay algo que tú sí crees. Entonces, o sea, pero de que crees, crees, porque todos tenemos una medida de fe, ¿ok? Entonces, la fe que Dios nos ha dado es nuestra, reside en nuestro espíritu y de ahí debe ser desarrollada y usada en la vida cotidiana. No obstante, la fe tiene que recibir su dirección y fuerza mediante la palabra de Dios, porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hablar varios aspectos importantes, pero algo que te voy a decir es que ya en Cristo nuestra fe no es una fe ciega, porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Por eso aquí dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El creer en Dios es el escuchar su palabra, y eso despierta tu fe, ¿sabes? Porque entonces todo lo que nosotros creemos no nada más es porque sí, o porque alguien me lo contó. Todo eso está escrito en la palabra. Aquí está lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, su salvación, su perdón, todo aquí está escrito. Desde ahí podemos tener sustentada nuestra fe, en lo que ya está escrito en la Biblia, en lo que Dios ya ha dicho ahí. Ya después, si Dios te da una palabra específica, si Dios te habla de planes, de proyectos, de cosas, bueno, ese es otro rollo, y también tú puedes creer esa palabra y caminar sobre eso porque es palabra de Dios que es de dar tu vida. Pero ya el origen, la fuente de esa fe está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que Él ya ha dicho que va a hacer, que ha hecho y que hará con nosotros, ¿sabes? Entonces, esa fe viene a nuestro interior y nos afirma y nos va confirmando todo lo que Dios hace. Entonces, la fe como fruto del Espíritu es una manera de vivir, se refleja en el carácter y se desarrolla en el día a día, porque ya vemos que en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también aquí la fe está referida un poquito más al aspecto de fidelidad, ¿ok? A ser fieles a Dios, creerle a Él para ser fieles. Pero eso se desarrolla en nuestro carácter, en nuestro día a día, ¿sabes? El fruto, la fe como fruto es, crees en Dios como vives, ¿sabes? Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú lo que tú haces refleja que crees en Dios, ¿por qué crees que luego nos critican mucho a los cristianos? Porque ven que nuestras acciones no reflejan nuestra fe. A lo mejor, bueno, te voy a contar una anécdota, que estábamos en una, yo cuando trabajaba en una empresa de zapatos de mujer, pero estábamos en las oficinas, en el corporativo, en un edificio, en el piso 11, y entonces, pues luego se sentían los temblores, y bueno, pues luego una de las chicas que es cristiana, pues era la que más daba su escándalo de, ay, nos vamos a morir, y hacía más show y más grito, y todos los demás acá así como que dices, oye, pues si eres cristiano, demuéstralo. ¿Cuál es nuestra fe, nuestra confianza? Dios nos va a guardar. Si ya hasta ahí llega nuestro punto, bueno, Dios sabrá. Pero uno como cristiano debe demostrar eso. Claro, a veces no es fácil. ¿Por qué? Pues porque también te da miedito y todo. Pero es parte de descansar en la palabra que Dios ha dado.
¿Qué palabra Dios ha dado al respecto? Por ejemplo, dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegarán. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vienen muchas cosas de las promesas de Dios que nos va a guardar. Dice el Salmo 121 que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es palabra de Dios y eso es lo que activa nuestra fe. Y en una situación así, si el cristiano es el primero que empieza, nos vamos a morir y haciendo escándalo, pues la gente va a decir, oye, ese cosa que creen un Dios poderoso y que salva y que, ¿sabes? Y ahí pues no demostramos la fe. Por eso, esa es una fe que se demuestra en el carácter, como fruto del Espíritu, ¿ok? A diferencia de el don. Por el contrario, el don de fe es una impartición de la fe sobrenatural que viene directamente de Dios y se extiende más allá de lo humano. Incluso a veces llega al nivel creativo, ya que se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios. De hecho, ya que vayamos estudiando más de este don y de los otros dos dones, porque este don de fe va a trabajar en conjunto tanto con el don de hacer milagros como con el don de sanidades. Ajá. Porque este don de fe va a ser una fe que Dios te da sobrenatural, extraordinaria, por encima de cosas imposibles o increíbles de hacer, donde todo el mundo dice, no va a suceder, no, esto está mal o no sé. Entonces Dios te da un don de fe para decir, y si Dios te dice, esto va a suceder, va a pasar. También se relaciona un poco con la palabra de conocimiento, porque Dios te revela algo que va a pasar, te da esa fe que va por encima de todo, y si trae la sanidad o si trae el milagro, Dios lo hace. Ya vamos a ver más adelante cómo operan estos juntos, pero es parte de eso porque es algo sobrenatural, para un momento específico, una situación específica, y con un propósito que ya vimos, glorificar el nombre de Dios, la conversión de los incrédulos, la edificación de la iglesia y la edificación personal, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos aprendiendo respecto a la fe, ¿verdad? Tanto como una fe natural, la medida de fe que tenemos, como parte del fruto del Espíritu que también vivimos, y como la fe que es parte del don de fe. Ahora, conclusión. Dios muestra su poder de muchas maneras. El don de fe es la habilidad dada por Él para creer que hará cumplir lo imposible a través de nosotros, y esto en respuesta a la obediencia a su palabra, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, voy a ir hablando de algunos casos que dice la Biblia, por ejemplo, y aunque vamos a estudiar otros más adelante, pero por ejemplo, cuando Elías confronta a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, pues claro, dijo, hagan un altar y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Era algo increíble, pero ahí Dios dio un don de fe sobre Elías. ¿Para qué? Para que él creyera que iba a ser el altar y que Dios iba a responder por fuego. Los sacerdotes de los otros dioses hicieron su altar y su Dios nunca respondió. Y todavía Elías, o sea, no conforme o no obstante, hizo el altar y dice que hizo una zanja alrededor y mojó el altar, lo empapó y dice que la zanja que había hecho estaba llena de agua. Él creía en eso. O sea, cualquier otra persona hubiera dicho, no, ¿cómo crees? O sea, Dios puso ahí un don de fe sobre él para creer la palabra de Dios. Y entonces él oró, bajó fuego del cielo, consumió el altar y el agua, y dice que quedó seco ahí. Otra persona que llegó a tener don de fe, Noé, porque Noé le creyó a Dios y tuvo ese don de fe para algo sobrenatural. Tardó 100 años en construir un arca y no llovía en ese tiempo, no sabían ni qué era la lluvia. Entonces imagínate, Dios puso ese don de fe. Él le creyó a Dios y Dios le dio ese don para creer y actuar sobre eso. Y Dios lo salvó a él y a su familia. Entonces ahí por eso hablamos de una fe sobrenatural, que empieza a trabajar sobre cosas específicas que Dios da, pero que parecen increíbles o imposibles. Y sobre eso va a caminar el don de fe, ¿ok? Entonces, para reflexionar, yo te pregunto, ¿cómo desarrollas tu fe? ¿Cómo vives tu fe? ¿Realmente
crees en el Dios poderoso. Y hablo de tu fe normal, tu fe del día a día, no del don de fe. De tu fe, cómo va caminando. Por eso, créeme, ahora con esto de la pandemia y del COVID y todo eso, híjole, será bien fuerte. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver que la gente moría y que aún gente joven moría y que de todas las edades y que los llevaban al hospital y morían o sea, tantas cosas que empezaron a espantarnos. Entonces cuando te hacías la prueba y te decían positivo, no manches, o sea, tú dices, uy, ya me voy a morir, y empezaba a decaer tu fe. Y entonces, ¿qué hacíamos? Orar y buscar el rostro de Dios, y nuestra fe era firmada de que Dios nos iba a sanar, de que Dios nos iba a restaurar, ¿ok? Y Dios lo hizo y nos sanó, y aquí estamos dándole gracias. Entonces, ¿cómo desarrollas tu fe? ¿Cómo vives tu fe? ¿Le crees a Dios? ¿Crees las promesas de Dios? Eso es interesante. Y Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabes? Si tú crees esta palabra, Dios lo va a hacer. Pero espérate, no son caprichos, ¿eh? Cuentan la historia de una viejita, ¿verdad? Que vivía en una colina, en un valle, y enfrente tenía un monte, un cerro que le tapaba ahí toda la luz, el sol y todo esto, ¿verdad? Y un día dijo, a ver, si dices esta palabra, te voy a decir, montaña, que te quites de ahí y que aparezcas del otro lado. Y ya, y se fue a dormir, y al día siguiente se paró y la montaña seguía ahí. Dice, ya sabía que no te ibas a mover. Una, pues ni tenía fe. Dos, Dios no cumple caprichos, porque nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Hasta que Dios lo dijo, hasta que Dios lo dice, créelo. Mientras Dios no lo diga, no lo puedes creer. Por eso, cuando Dios le dio a Abraham la palabra de que iba a tener un hijo, dice, Abraham le creyó. Y dice que hasta eso lo justificó. O sea, eso lo hizo también inocente. Porque en ese momento todavía Cristo no había venido a morir por nosotros. Pero el que le haya creído a Dios, porque fíjate hasta dónde llegó su nivel de fe, porque él le creyó a Dios esa palabra. Y Dios se la cumplió. ¿Sabes? Entonces, esa es la fe que nos lleva a ver lo sobrenatural, pero conforme a la palabra, conforme a su voluntad. Así caprichos de que yo diga, ahora esto, ahora lo otro, que pase esto, que pase lo otro. No. O sea, si tú crees que Dios lo va a hacer y Dios te dice que lo va a hacer, gloria a Dios. Y Él lo va a hacer. Nuestra fe está basada en su palabra. Y bueno, espero que te haya gustado. Vamos a seguir hablando de esto de la fe. Va a estar padre las lecciones. Entonces, para que sigas al pendiente, y vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos hoy. Amén. Dios, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a desarrollar una fe que camina por sobre lo natural, Dios. Una fe que es desafiada a vivir y a caminar en ti. Te adoramos en esta hora, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por lo que tú hablas. Que cada uno de mis hermanos, Señor, desarrolle esa fe de caminar y de ver cosas increíbles que tú puedes hacer en sus vidas, Señor. Te exaltamos y gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados, amén, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga mucho. Que Dios siga afirmando su fe en Él y que cada día ustedes puedan seguir viendo milagros y señales y cosas increíbles de Dios en su vida. Les amo, Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.